Hola, ¿cómo estás? Te saluda Celi, tanatóloga. Con este tema me interesa llegar a todas esas personas que hoy enfrentan separación o divorcio con hijos de por medio. Las emociones de la pérdida que se viven en medio de esta situación de la vida son eventos que se quedan guardados, que no siempre se atienden o que se atienden de manera incorrecta. Tratamos de darle salida, pero luego brotan y lastiman no solo a la pareja separada, sino precisamente a los niños, a los hijos, que sin comprensión total les toca vivir esa división. Separarse de una pareja con la que alguna vez soñamos un futuro duele, pero duele todavía más cuando hay hijos de por medio. Y en medio de ese dolor aparece algo que puede volverse una sombra persistente, la culpa. Y es que la culpa puede instalarse incluso antes de tomar la decisión de separarnos. A veces está ahí desde que comenzamos a dudar si seguir o no, desde que intuimos que algo se rompió y que quizá no se va a arreglar. ¿Por qué sentimos culpa al separarnos? En este primer bloque vamos a explorar tres formas muy comunes en las que se presenta la culpa en la paternidad o maternidad después de una separación. Primero vamos con el dolor de no haber podido sostener el proyecto de familia. Muchas personas crecimos con la idea que la familia es para siempre, que los hijos merecen una familia unida, aunque no siempre sea una familia sana. Entonces, cuando la relación de pareja no funciona, sentimos que estamos fallando como madres o como padres. Esta forma de la culpa la identificamos cuando llegan frases como yo quería que mis hijos tuvieran una familia completa. Nunca imaginé que les tocaría vivir esto. Lo que más me duele no es la separación, es lo que le estoy haciendo a ellos. Estas frases se vuelven comunes y desde ahí nace una culpa muy profunda, la de no haber podido proteger ese sueño familiar que alguna vez construimos. Pero aquí es importante detenernos y preguntarnos, ¿vale más una familia que se mantiene junta a costa del maltrato, de la frialdad, de la infidelidad o del resentimiento, que una separación honesta donde cada quien pueda rehacer y sanar? No estamos fallando por separarnos. Estamos eligiendo cuidar nuestra salud emocional, aunque eso implique romper un ideal. Es importante identificar culpas reales contra culpas heredadas o imaginarias. Hay culpas que tienen fundamento. Por ejemplo, si alguien fue infiel, fue violento o no asumió responsabilidades, pero incluso en esos casos, la culpa puede surgir después, cuando ya no hay marcha atrás y los hijos quedaron en medio del daño. También hay culpas heredadas que no nos pertenecen. Mi madre me enseñó que separarse es un fracaso. Mi religión me dice que debo de aguantar. Mi padre se fue cuando yo era niño y no quiero repetir esa historia. Estas no son culpas propias, sino historias familiares o sociales que cargamos sin cuestionar. Nos hacen sentir malos padres o madres por querer una vida diferente, aunque estemos actuando con amor y con conciencia. También están las culpas imaginarias, donde creemos que estamos dañando a los hijos por cosas que en realidad no están pasando, como pensar que el niño está mal solo porque está triste o callado, cuando en realidad está viviendo su propio proceso de adaptación. La culpa nos visita, incluso cuando hemos hecho lo mejor que podíamos haber hecho en ese momento. También es bueno considerar cuando la decisión no fue propia. Es esta otra forma de culpa silenciosa, que es cuando la separación fue impuesta, cuando no la elegimos, cuando uno de los dos decide irse, romper, alejarse, y el otro queda con el corazón roto y la crianza a cuestas.
En estos casos, la culpa se puede volver muy confusa. Yo no fui quien se fue, pero me siento culpable de que mi hijo esté sufriendo. Yo no rompí la relación, pero ahora soy quien tiene que dar la cara todos los días. Yo no lo elegí, pero me toca explicarle al niño por qué papá o mamá ya no está. Aquí la culpa no viene de una acción, sino de quedarse con el dolor y las consecuencias. Y eso duele profundamente, porque no se puede explicar un abandono sin cargar un poco con él. La culpa es una emoción que aparece cuando sentimos que hemos hecho daño o que hemos fallado en algo importante, pero también puede ser una señal de que nos importa, que queremos hacerlo bien. Lo importante no es negarla, sino entender de dónde viene, qué nos quiere decir y cómo podemos transformarla en algo útil. Porque cuando aprendemos a mirar nuestra culpa con honestidad y con compasión, dejamos de usarla como castigo y empezamos a usarla como un motor para vincularnos mejor con nuestros hijos, desde la verdad, el amor y la presencia real. Hablemos del duelo que no se ve, cuando la separación ocurre antes de que el niño comprenda. Hay duelos que duelen desde que suceden y otros que duelen sin que sepamos por qué. Hoy vamos a hablar de un duelo silencioso, casi invisible, que muchos niños y niñas arrastran desde muy pequeños. El duelo por la ausencia de un padre o una madre, incluso cuando ni siquiera los recuerda. No todos los niños atraviesan una separación de sus padres cuando ya tienen conciencia. Hay quienes nacen y desde el principio ya hay alguien que no está. Quizá papá nunca apareció. Quizá mamá no pudo criarlos y se fue. Tal vez hubo un acuerdo, una decisión forzada o incluso una situación que aún no se les ha podido explicar. Muchas veces desde fuera se escucha. No pasa nada. Al final que no lo conoció. No lo necesita. Tiene a su mamá o tiene a su papá, dependiendo. No sufre porque nunca estuvo, no lo recuerda. Pero eso no es cierto. El niño sí siente, aunque no entienda. Desde que nacemos, estamos preparados para vincularnos. Esperamos inconscientemente ser sostenidos, vistos, contenidos por nuestras figuras de apego. Y cuando una de esas figuras simplemente no está, aunque el niño no tenga palabras, el cuerpo y el alma lo registran como una ausencia. Se genera una huella emocional temprana, una pregunta no formulada que con los años se transforma en preguntas como ¿dónde está mi papá? ¿Por qué mi mamá no me crió? ¿Quién soy si no conozco la mitad de mi historia? Y esto es muy triste. El duelo no empieza con la conciencia, empieza con la pérdida. A veces creemos que el duelo solo empieza cuando hay una pérdida que entendemos racionalmente, pero los niños también viven duelos desde lo sensorial, desde lo emocional, desde la experiencia del vacío. Y ese duelo se va acumulando cuando el niño ve a otros con ambos padres, cuando no puede contestar en la escuela quién es su papá, cuando siente que algo le falta y no sabe qué nombre ponerle, cuando en su cumpleaños hay una silla vacía. Aunque no lo expresen, están elaborando un duelo. Pero como no se nombra, nadie lo acompaña. ¿Cómo se acompaña una ausencia que no se puede llenar? Aquí no se trata de inventar historias ni de maquillar la verdad. Se trata de crear un espacio de verdad amorosa, de validar que esa ausencia existe y duele, incluso si no se le puede explicar del todo. Los niños que crecen con solo uno de sus padres merecen saber que no fue su culpa, que su valor no depende de esa figura ausente y tienen derecho a construir su identidad con lo que sí hay, pero también a sentir tristeza por lo que les falta.
Y también es importante entender que la presencia de una figura nueva, una pareja, un padrastro o una madrastra, no reemplaza el vínculo original. Puede enriquecerlo, puede sostener, que sería lo ideal, pero no borra la herida de la ausencia que el niño está viviendo. No todos los hijos viven la misma separación. A veces creemos que cuando una familia se separa, todos los hijos lo viven igual, que el dolor es parejo, que basta con explicar lo mismo a todos. Pero eso no es verdad. Cada hijo, en su corazón, vive su propia historia con la separación. Y es que no solo importa lo que pasó, importa desde dónde lo vivió cada niño. En este punto, busco abrir la mirada para comprender por qué no hay una sola forma de vivir la ruptura familiar y por qué es tan necesario escuchar a cada hijo como único, sin generalizar su dolor. Vamos a ver 4 situaciones muy comunes que marcan una diferencia en cómo los hijos viven la separación. Primero, el hermano mayor y el menor. 2 historias en la misma familia. Muchas veces el hijo mayor vivió más tiempo con la familia unida. Tal vez recuerda los paseos, las comidas, los cumpleaños con ambos padres presentes. Cuando la separación ocurre, su duelo es por la pérdida de lo que él conoció. En cambio, el hijo menor o el que nació cuando la relación ya estaba quebrada, tal vez no tiene recuerdos de esa unión, pero sí sufre la tensión, el silencio, la ausencia emocional. Entonces, ¿qué ocurre? El mayor puede idealizar el pasado y rechazar la nueva realidad. El menor puede normalizar esa ausencia, pero sin comprender por qué le duele tanto. Muchas veces, ambos sienten que el otro no los entiende. Ahí se abren heridas de comparación. A ti te tocó cuando todo estaba bien. Tú no entiendes porque estabas muy pequeño. Esto es importante acompañarlo, porque aunque tengan los mismos padres, no están viviendo la misma historia. Ahora vamos a explorar los hijos de diferentes parejas. Ellos están entre la lealtad, la comparación y la confusión. En las familias ensambladas o con hijos de diferentes relaciones, la separación puede despertar dinámicas muy complejas. El hijo que convive con su mamá y un nuevo papá, pero que recuerda a su papá biológico. El hijo que se pregunta por qué su hermanastro sí tiene contacto con su papá y él no puede tenerlo. O la hija que siente que debe dividir su amor entre la familia actual y la anterior. Aquí aparece la lealtad dividida. Si quiero a mi padrastro, estoy traicionando a mi papá. Si hablo con mi mamá biológica, se va a enojar mi madrastra. También hay hijos que no se sienten parte de la nueva familia. Se sienten un apéndice, una carga o un testigo incómodo del pasado. Es esencial no negar las emociones, no forzarlos a amar lo nuevo de inmediato, permitirles hablar de su historia, sin sentir que molestan o que están siendo desleales a la actualidad. Veamos también los hijos con discapacidades o necesidades emocionales especiales. Los niños con neurodivergencias, discapacidades físicas o trastornos emocionales también experimentan la separación, pero muchas veces no pueden expresarla con claridad. A veces la muestran con regresión, es decir, volver a mojar la cama, hablar como bebés cuando ya pasaron esa etapa, o necesitan más contacto físico cuando ya habían logrado cierta independencia. Otras veces con conductas desafiantes, irritabilidad, cambios en el apetito o en el sueño. Algunos entran en una zona de silencio emocional, donde no se permite hablar de lo que pasó. Estos niños necesitan un acompañamiento más estructurado, más paciente y con mayor contención, ya que el cambio de las rutinas y los vínculos les afectan con mayor intensidad. Además, los padres pueden sentirse con más culpa al creer que esa condición los hace sufrir más por la separación.
pero no se trata de sobreproteger, sino de acompañar desde la realidad, validando su manera particular de comprender la pérdida. Vamos a ver también al hijo único, el que está solo ante todo lo que no se puede compartir. El hijo único no tiene con quién compartir el duelo, la confusión o la experiencia emocional que está viviendo. No puede comparar lo que siente. Es más probable que cargue con el peso emocional de uno o ambos padres. Puede volverse el confidente, el amigo, el aliado o incluso el objeto de consuelo del padre o madre dolido con quien se ha quedado. Esto lo puede llevar a tener una hipermadurez emocional, una ansiedad por no querer decepcionar, dificultad para expresar enojo o algún reclamo. Aquí, el acompañamiento clave es no convertirlo en un sostén emocional, fomentar redes externas, terapia, amistades, actividades con otros niños, validar que aunque sea hijo único, no está solo ni es responsable de nuestro bienestar. En resumen, una separación se vive de muchas maneras, incluso dentro de la misma casa. Cada hijo es un universo. Cada uno interpreta la pérdida desde lo que vivió, desde lo que recuerda, desde lo que le hace falta. Por eso, no sirve aplicar la misma receta para todos. El verdadero reto de la paternidad consciente después de una separación es aprender a mirar a cada hijo con nuevos ojos, entender su forma única de sentir y acompañarlo desde ahí, aunque eso signifique tener conversaciones diferentes con cada uno. El duelo no es familiar, es personal. Cada corazón necesita su propio espacio para sanar. Ahora, acompáñame a ver las etapas del niño, las etapas de la culpa y del duelo. La culpa es una emoción que se transforma y el duelo también. Cuando hay hijos de por medio, su edad, su momento de vida y su capacidad emocional van a marcar profundamente cómo viven la separación y cómo se sienten los adultos como madre o como padre, porque no es lo mismo separarte cuando tu hijo tiene 2 años que cuando tiene 8 o cuando está entrando a la adolescencia. Hoy vamos a recorrer estas 3 grandes etapas del desarrollo y cómo se entrelazan con el duelo del niño y la culpa del adulto. Primero, de 0 a 6 años. Aquí hay apego, hay confusión y hay ansiedad. En esta etapa, los niños no tienen un lenguaje emocional totalmente desarrollado, sobre todo los más pequeños, pero tienen una enorme sensibilidad al entorno y al vínculo. Cuando papá o mamá dejan de estar presente, el niño no comprende lo que pasó, pero siente profundamente que algo cambió. Cambian los horarios, las rutinas, los cuidados. Percibe tensión, tristeza o silencio en casa. A veces se le prohíbe hablar del otro progenitor. O se le exige que no pregunte, que todo está bien. Y entonces, sin entender, el niño puede empezar a presentar ansiedad por la separación, llanto sin motivo aparente, pesadillas o regresiones, irritabilidad, también retraimiento. Por otro lado, desde el lado del adulto, la culpa puede aparecer en pensamientos como me separé cuando mi hijo estaba demasiado pequeño para entenderlo. Siento que ya lo marqué para toda su vida. Lo veo llorar y no puedo explicarle nada. Y muchas veces desde esa culpa intentamos compensar con sobreprotección o permisividad. Pero el niño lo que más necesita en esta etapa es presencia afectiva, es estabilidad y contacto emocional constante. Ahora de 7 a 11 años. Aquí hay culpa propia y lealtades divididas. Esta es una etapa muy delicada. Los niños comienzan a entender más sobre el mundo, pero todavía tienden a pensar que todo lo que sucede tiene que ver con ellos. Y entonces, cuando los padres se separan, muchos niños se sienten culpables. ¿Será porque me porté mal? ¿Peleaban por mi culpa? Si estudio más o me porto bien, ¿volverán a estar juntos?
Además, si hay conflictos entre los adultos, el niño queda en medio, como un mensajero, como un espía, un juez o una moneda de cambio emocional. Aquí aparece el fenómeno de las lealtades divididas que mencionábamos antes. Aquí el niño piensa, si quiero estar con mamá, ¿estoy traicionando a papá? Si digo que extraño a papá, ¿se va a enojar mi mamá? Desde el lado del adulto, esta etapa activa otra forma de culpa. Siento que le estoy haciendo daño cada vez que voy y lo dejo en la otra casa. Ya no sé si está bien lo que hago. En lugar de límites, muchos padres ofrecen libertades excesivas para ganarse el cariño o no hacerlo sufrir más. Pero lo que el niño necesita es todo lo contrario. Necesita estructura, reglas claras y mucho permiso, pero para sentir y hablar de lo que está viviendo en este momento. Y por último, veamos de 12 a 18 años. Aquí hay enojo, hay traición y hay ruptura de identidad. La adolescencia ya es de por sí una etapa de búsqueda y de transformación. Si en medio de eso ocurre una separación, puede vivirse como una ruptura personal, una ruptura propia. Así lo puede vivir el adolescente. Él puede cuestionar fuertemente a uno o a ambos padres, sentirse traicionado si hubo secretos o mentiras, rechazar la idea de familia o el compromiso afectivo. Puede decir frases como ustedes arruinaron mi vida, adoptar actitudes desafiantes o conductas de riesgo. Aquí el duelo se mezcla con el juicio y la culpa del adulto cambia de forma. Aquí hay frases como ya no me habla, siento que me odia, no sé cómo reparar lo que hicimos, ya no sé si tengo derecho a ponerle límites a mi hijo. Pero justamente es en esta etapa donde más necesitan límites firmes, coherencia emocional y verdad. Incluso si no lo muestran, los adolescentes desean saber que aún tienen un padre o una madre presente emocionalmente, que no están solos en medio de su enojo. Hay una peli que me gustaría mucho recomendarles. Se llama El Hijo. Aquí les voy a dejar el link para que puedan verla. La imagen más bien como de la portada para que sea más fácil. Y los datos específicos. Esta peli toca otros puntos muy importantes, pero ligados a un duelo por separación, por divorcio en un adolescente. Échenle un ojo, está muy interesante y trae temas complejos que son de la vida actual, es lo que se vive actualmente. Reflexionemos, el duelo no es igual a los 3, a los 9 o a los 16 años, ni para los hijos ni para los padres en una separación. Por eso es tan importante acompañar según la etapa, sin comparar, sin minimizar y sin esperar que todos reaccionen igual. La culpa va a estar, pero también puede evolucionar. Y si aprendemos a escuchar lo que nuestros hijos necesitan, según su momento vital, entonces la culpa puede transformarse en conciencia, en ternura y en guía. Porque no se trata de no haber fallado. Se trata de seguir eligiendo estar, de estar presente y transformar ese dolor. Acompáñame a transitar el siguiente tema. Es sobre la sobrecompensación, es decir, regalos, permisos y silencios que reemplazan el vínculo. Cuando los padres se separan, el amor hacia los hijos no se acaba, pero muchas veces ese amor se llena de culpa y desde la culpa tomamos decisiones que parecen amorosas, pero en realidad están cargadas de miedo. La sobrecompensación es ese intento inconsciente de reparar el dolor de nuestros hijos con cosas, con permisos o con actitudes permisivas, en lugar de hacerlo con verdadera presencia emocional. Primero, los regalos. Los regalos que no reemplazan la presencia. Una de las formas más comunes de sobrecompensar es dar regalos en exceso. Tablets, ropa, juguetes, celulares, viajes, premios por cosas pequeñas, sorpresas sin motivo. Y aunque dar algo con cariño no es el problema,
El conflicto aparece cuando los objetos reemplazan al vínculo y generan una sobreestimulación en el niño. A veces el mensaje que damos sin querer es: no estuve contigo, pero toma esto para cubrir ese hueco. Sé que no paso mucho tiempo contigo, pero aquí tienes algo que te guste para que te entretengas. Y lo que el niño o el adolescente aprenden es que el afecto se mide con lo material que recibe, que su dolor se silencia y se calma con cosas o con objetos, que no hay espacio para hablar de lo que duele, solo para recibir algo. Desde afuera parece generosidad, pero en el fondo, muchas veces, es culpa envuelta en un papel muy bonito de regalo. Ahora, los permisos que confunden más de lo que acompañan. Otra forma de sobrecompensar es evitar poner límites. Déjalo, pobrecito, está pasando por mucho. No quiero decirle que no, ya bastante tiene. Déjalo que se desvele, que haga lo que quiera. Es que está triste, no le digas nada. Y entonces se empieza a permitir uso excesivo de pantallas o videojuegos, pocas reglas en casa, falta de responsabilidad escolar, actitudes irrespetuosas, silencios que normalizan la desconexión. Esto genera dos cosas. Número uno, el niño no siente estructura ni contención, lo que aumenta su ansiedad, está perdido. Y número dos, el adulto pierde autoridad y el vínculo se debilita. Porque aunque parezca contradictorio, los hijos necesitan límites, especialmente en momento de crisis. Los límites les dan seguridad, sentido de protección y dirección. No hay peor mensaje que decir con acciones: te amo tanto que no puedo ponerte límites. Porque eso se traduce en: estoy tan roto que ya no sé cómo cuidarte, cómo conducirte. Y ahora, los silencios que hieren más de lo que protegen. Quizá la forma más silenciosa de sobrecompensar es no hablar de lo que pasó, no nombrar la separación, evitar mencionar el nombre del padre o de la madre ausente, fingir que todo está bien cuando no lo está, cambiar de tema cuando el hijo quiere hablar. Este silencio puede ser por miedo, por dolor o por no saber cómo abordar esa conversación. Pero el mensaje que el niño recibe es: de esto no se habla. Lo que tú sientes no importa. Estás solo con esto. Esto que te sucede es tuyo. Y así el dolor se encierra y el niño lo profundiza. Entonces, ¿qué necesitan realmente los hijos? Los hijos no necesitan más juguetes, ni horarios sin control, ni padres complacientes que se sienten culpables todo el tiempo. Necesitan presencia emocional. Necesitan a un papá o a una mamá disponibles, que los escuchen, que los sostengan, que los miren sin miedo. Necesitan saber que pueden hablar de lo que sienten, que el amor no depende de comportarse bien y que aunque la familia ya no esté unida, su vínculo con mamá o con papá sigue firme. Asimismo, sigue firme la paternidad. Al final, la culpa no se repara con cosas, se transforma con presencia. La sobrecompensación no es amor, es miedo a perder al hijo, miedo a fallar, miedo a enfrentar lo que nos duele. Pero cuando soltamos esa culpa, podemos volver a ejercer la paternidad o maternidad consciente, desde el cuidado, la estructura, la escucha y el amor de verdad. Porque no se trata de comprar el perdón, se trata de ofrecer un corazón presente, con límites sanos, con palabras sinceras y con vínculos que sanen, incluso en medio del duelo. Ahora vamos a hablar del tema de la ausencia con vida, ese abandono emocional o físico tras la separación. Hay un tipo de dolor que no se nota a simple vista, un tipo de duelo que no tiene entierro ni despedida, un tipo de pérdida que duele más porque la persona sigue viva, pero ya no está, ya no viene, ya no llama. Vamos a hablar de la ausencia con vida
que es una de las experiencias más difíciles y menos validadas en el duelo infantil después de una separación. ¿Qué es la ausencia con vida? Es cuando uno de los padres, después de la separación, desaparece físicamente, deja de llamar, deja de buscar, comienza por llegar tarde y de pronto ya no llega, deja de interesarse, permanece de forma esporádica, aparece cuando quiere, está vivo, pero no convive, no conecta, no escucha, no responde afectivamente. Para el niño o la niña, esta experiencia es profundamente desconcertante. El niño no puede entender por qué alguien que ama con todo su corazón y que necesita, simplemente ya no está. ¿Qué impacto tiene la ausencia con vida en los hijos? Número 1. Los niños entran en una confusión afectiva. Se preguntan, ¿hice algo malo? ¿No me quiere? ¿Por qué siempre llega tarde? ¿O por qué dejó de venir? En número 2, también pueden marcar como dañada su autoimagen. Si mi papá o mamá no me busca es porque valgo poco. O no soy suficiente, quiere más a otras personas. En número 3, genera también ansiedad de abandono. Eso se traduce en un miedo constante a que el otro progenitor también se vaya. Un estado de alerta, una hipervigilancia emocional. Esto genera dificultad para confiar, porque piensan que el progenitor que aún está presente también los puede abandonar, también se puede desaparecer. Y en número 4 llega también la ruptura de identidad. Cuando hay silencio sobre el padre o madre ausente, el niño pierde una parte de su historia y vive con una pregunta abierta que no sabe cómo responder, porque solo cuenta con la mitad de su historia. La otra mitad se la ha llevado el progenitor que lo abandonó. El problema del silencio o la mentira, muchas veces con la intención de proteger, vienen los adultos y dicen frases como tu papá está muy ocupado, tu mamá no puede venir por el trabajo, pero cuando crezcas vas a entender. Pero estas explicaciones no alivian el dolor, solo profundizan ese dolor. El niño o el adolescente siente la verdad en el cuerpo y cuando no se le dice, la inventa y casi siempre se culpa. ¿Qué podemos hacer como adultos presentes? Esta parte es muy importante porque no solamente hablamos de qué está mal hecho, qué estamos haciendo erróneamente, más bien se trata de cómo lo podemos mejorar. Aquí lo primero es validar la ausencia, sin justificarla ni idealizarla. Decir la verdad con un lenguaje emocional sencillo. Frases como, sé que te duele que él no está. Estoy validando su dolor. No sé por qué no viene, pero no es tu culpa. Le estoy hablando con la verdad. Yo no sé las razones por las que el papá o la mamá no vienen, pero le aclaro que no es su culpa. Y también decirle que tiene derecho a sentirse triste, enojado o confundido, aceptando y validando cada una de sus emociones. También dar espacio para expresar lo que siente, permitir que el niño o el adolescente hablen de su enojo sin censura, que dibuje, que escriba, que llore, que pregunte sin ser corregido o silenciado, por ejemplo. Evitar hablar mal del progenitor ausente. El niño necesita sostener su identidad y cuando destruimos la imagen del otro, lastimamos también una parte de él. Ofrecer estabilidad emocional real, estar disponibles, soltar el celular, cumplir promesas, cuidar ese vínculo diario, dar estructura y dar presencia, no sobrecompensación. En resumen, no hay ausencia más dolorosa que la de alguien que sigue vivo, pero ya no elige estar. Y aunque no podamos obligar a nadie a asumir su rol como madre o padre, sí podemos ofrecer al niño o al adolescente una verdad amorosa, una presencia firme y un espacio emocional seguro.
porque sanar esa ausencia no depende de llenar el vacío con cosas o con mentiras. Depende de acompañar ese duelo como lo que es, una pérdida real, con todo el derecho a doler y a ser sanada. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan adultos que se queden, incluso cuando todo duele, que no abandonen emocionalmente, aunque el otro lo haya hecho, y que les enseñen poco a poco que su valor no depende de quién se fue, sino del amor que sí permanece, del amor del que se queda. Veamos ahora cuando el hijo queda en medio del fuego cruzado, es decir, separaciones conflictivas. Separarse debería ser una decisión de adultos, pero a veces la guerra continúa después de la ruptura y quien queda atrapado en medio no es quien eligió la batalla, sino quien menos poder tiene, el hijo. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando una separación no significa paz, sino conflicto prolongado, donde los hijos se convierten en testigos, en mensajeros o hasta en armas, y el daño silencioso que esto deja en su historia emocional. ¿Cómo se ve una separación conflictiva? Padres que discuten frente al hijo, que usan al niño para pasar mensajes agresivos, que lo obligan a elegir un bando, que hablan mal del otro progenitor constantemente, que condicionan visitas o llamadas por castigo, que usan al hijo como moneda de poder o de control. A veces esto no es evidente, pero los hijos lo sienten en el cuerpo y en el alma, y el conflicto continuo se vuelve una forma de vivir, una angustia latente. Es importante considerar esto. Algunas personas que puedan estar escuchando o viendo este video pueden ir identificando algunos puntos que están viviendo en su propia separación y que están haciendo que su hijo viva también. Si estás viviendo una separación conflictiva y te identificas con algo de lo que se ha mencionado en los minutos anteriores, presta mucha atención. Esto causa demasiado daño, mucho más daño que todo lo que llevamos del tema hasta ahorita. ¿Qué pasa en el hijo cuando queda en medio? Aparece la ansiedad crónica. El niño no sabe qué decir, cómo actuar. Él tiene miedo de decepcionar a alguno de los dos. También aparece la culpa. El hijo siente que es el causante del enojo entre ambos padres. Las lealtades divididas que mencionábamos hace rato. El hijo ama a ambos, pero se siente forzado a escoger. También la autoanulación. Aprende a callar, a minimizarse, a no expresar sus emociones. Tiene dificultades para vincularse. En un futuro puede tener miedo a confiar, a amar, a discutir, incluso si el conflicto no es violento, sino pasivo, como ignorarse, hablar con sarcasmo, manipular emocionalmente. El hijo percibe todo, porque está emocionalmente expuesto a ambos. Una de las dinámicas más comunes en separaciones conflictivas es usar al hijo como un puente emocional. Cuando lo mandamos a decir, dile a tu papá que ya no voy a pagar tus clases, que debe pagarte la cena. O tu mamá de seguro tiene otro. Frases también como, pregúntale a tu papá por qué ya no quiere venir a verte. Y entonces el hijo carga con palabras que no entiende, vive con miedo de decir lo incorrecto, se convierte en protector de uno y verdugo del otro, pierde su lugar de hijo y se convierte en un adulto emocional. Esto deja marcas profundas, porque ningún niño debería tener que gestionar las emociones de un adulto, de sus padres. ¿Qué se puede hacer diferente? Incluso cuando el conflicto entre adultos parece inevitable, es posible proteger el mundo emocional del hijo. Nunca usarlo como un mensajero, nunca hablar mal del otro progenitor frente a él, validar lo que siente, aunque lo exprese con enojo o con confusión. Decir frases como sé que esto es difícil para ti, no tienes que elegir entre nosotros. Yo estoy aquí para ti siempre y sobre todo buscar ayuda profesional. Cuando los conflictos no bajan, el hijo no tiene por qué seguir pagando ese precio. Aquí valdría la pena la intervención profesional.
Reflexionemos. El conflicto entre adultos es una herida profunda en el corazón del niño. No porque discutan, sino porque el niño siente que debe cargar con un amor dividido, con una lealtad que le rompe el alma. Separarse no tiene por qué destruir a la familia emocionalmente. Lo que daña no es el divorcio, sino el campo de batalla que se genera cuando el adulto deja de ver al niño como hijo y lo convierte en escudo, en espía o en un juez. Que el amor de pareja termine no significa que el amor parental deba morir. Y si de verdad amamos a nuestros hijos, debemos tener el coraje de elegir el respeto, el silencio sano y la paz emocional, incluso si no logramos tener paz con el otro. Estamos por terminar. No quiero dejarte sin este tema. ¿Cómo hablar de un padre o una madre ausente según la edad del hijo? ¿Cuándo le digo la verdad? ¿Cómo se lo explico sin dañarlo? ¿Y si me odia por contarle? ¿Y si le duele más saberlo? Estas son preguntas que muchos padres o madres se hacen cuando tienen que hablar de un progenitor ausente. Ausente porque nunca estuvo, ausente porque se fue o ausente porque eligió no participar. Vamos a hablar de cómo abordar esa conversación según la etapa del niño y qué sí podemos ofrecerle emocionalmente aunque la otra figura no esté. Vamos a verlo por edades. Primero de 0 a 6 años. Lo que necesita el niño es seguridad emocional, presencia y palabras simples. En esta edad, el niño no necesita datos complejos. Lo que más le afecta es la experiencia de vacío o de confusión, sobre todo si ve a otros niños con mamá y papá y se pone a preguntar, ¿y mi papá? ¿O por qué nunca viene mi mamá? ¿Qué podemos decir ahí? Usa frases claras y suaves, sin inventar historias. Tu papá no está con nosotros, pero yo siempre voy a estar contigo. Tu mamá no puede estar ahora, pero tú puedes hablar de ella cuando quieras, conmigo o con quien quieras. ¿Qué es lo que no debo de hacer? No mentirle con fantasías. Se fue de viaje, anda trabajando. No negar al otro. Decirle, es que tú no tienes papá. No hablar mal. Es que él te abandonó. Olvídalo ya. La clave es darle permiso para sentir, sin cargarlo con la historia. En la edad de 7 a 11 años, lo que el niño necesita es claridad emocional y permiso para expresar. En esta edad, el niño empieza a hacer preguntas más directas. Quiere entender por qué su familia es distinta y si él tuvo algo que ver. Puede preguntar, mi papá me quería, ¿por qué no me viene a ver? ¿Soy suficiente para él? ¿Qué le podemos decir? Lo que pasó entre los adultos no es tu culpa. Él no supo o no pudo quedarse, pero tú no hiciste nada malo. No lo sé todo, pero estoy aquí para hablar contigo de lo que tú sientes. ¿Qué no debemos hacer? No darle demasiados detalles, ni idealizar ni demonizar al progenitor ausente. No obligarlo a callar o a ser fuerte. La clave es abrir espacios de conversación, aunque duelan. Y por último, de 12 a 18 años. Lo que el niño necesita es verdad, es respeto y espacio para procesar. El adolescente ya comprende el abandono como una elección y puede sentir rabia, tristeza, vacío o traición. Necesita respuestas honestas, no protectoras, y necesita libertad emocional para procesarlo a su ritmo. Ellos dicen, ya sé que mi papá no quiso estar, pero ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Tú lo alejaste? ¿Tú permitiste que se fuera? ¿Tú lo corriste? ¿Qué le podemos decir? Entiendo que estés enojado. Yo también lo viví desde mi lugar. Lo que hizo o no hizo no define tu valor ni el mío. Estoy dispuesta a contarte lo que sé cuando tú quieras. ¿Qué no debemos hacer? No infantilizarlo con frases como no te conviene saber, no manipularlo emocionalmente, no compararlo con el progenitor ausente. La clave es construir una relación basada en el respeto mutuo, porque el adolescente ya está en camino de ser un adulto. El silencio
Cuando se convierte en norma, no protege, lastima. Los niños necesitan saber, a su manera, su historia. Y aunque la figura ausente no regrese, sí puede sanar el modo en el que acompañamos lo que no está. Porque cuando les hablamos con amor, sin carga, sin miedo, les damos la posibilidad de no definirse por la ausencia, sino por el amor real que sí permanece a su lado. Y eso es más poderoso que cualquier cuento o justificación. Eso sí les ayuda a crecer completos y a minimizar las heridas. Te dejo unas herramientas para comenzar a sanar la culpa parental si estás atravesando este dolor. Número 1. Nombrar sin justificar. Reconoce tus errores sin autoagredirte. Por ejemplo, no debí hablar así de tu papá frente a ti. Esto abre espacio para sanar sin negación y sin excusas. Número 2. Validar lo que siente tu hijo. Permite que exprese su enojo, su tristeza, sus preguntas. No le enseñes a callar para protegerte. Número 3. Reparar desde el presente, no desde la deuda. No sobrecompenses con regalos o con permisos. Presencia emocional, coherencia y escucha tienen más valor que cualquier regalo. Y número 4. Pide perdón, pero sin hacer al hijo tu terapeuta. El perdón no obliga al niño a consolarte. Ejemplo, siento haberte lastimado. Estoy aprendiendo a hacerlo mejor. Perdóname si me equivoqué. Además, toma en cuenta que acompañar no es controlar, es permanecer. Muchos padres desde el miedo o la culpa intentan controlar todo, revisan todo lo que el hijo dice, hace o siente. Quieren que se cure rápido, no soportan verlo enojado o triste. Pero acompañar no es controlar su dolor, es ser un refugio estable mientras el hijo transita su propio proceso. Tu función como papá o mamá no es evitar que le duela, es estar presente cuando le duele. Y por último, reconstruir el vínculo es posible. Quizá hubo gritos, ausencias, palabras que dolieron, desconexiones que parecen irreparables, pero aún así, un abrazo sincero puede abrir una puerta, una conversación honesta puede restaurar la confianza. Una disculpa sin defensa puede limpiar heridas viejas. Nunca es tarde para ser un mejor papá o una mejor mamá. Nunca es tarde para volver a conectar desde el alma con tu hijo. Y como frase trillada, si tú estás bien, todo lo demás también lo estará. No hay que olvidar que el camino también es tuyo. Cuida tu salud emocional. Busca ayuda profesional si lo necesitas. No para que te digan cómo ser un papá con una mamá, sino para que puedas sanar lo que tú también estás cargando. Cuidar tu salud emocional es cuidar a los que te rodean. No puedes sostener si tú estás roto por dentro. No estás solo ni sola. Hay espacios de escucha, de acompañamiento y de reconstrucción. Pedir ayuda no te hace débil, te hace humano, te hace valiente. La paternidad no se trata de hacerlo perfecto, se trata de amar con verdad aunque duela, de mirar a los hijos a los ojos y decir, no soy perfecto, pero estoy aquí y cada día voy a intentar hacerlo mejor. Porque al final los hijos no recordarán en lo que fallaste, recordarán si estuviste, si los miraste, si te importó su mundo. Y eso, ese amor imperfecto pero honesto, es lo que verdaderamente puede sanar y puede minimizar las heridas que tendrá siendo un adulto. Te agradezco haber llegado hasta aquí y espero el tema sea de mucha utilidad. Me despido. Celi Tanatóloga. Hasta luego.